transmisión de este día. Bien, vamos a aprovechar el tiempo entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Les quiero invitar, si pueden buscar su Biblia, hágalo, porque nos vamos a enfocar en algunos detalles. No vamos a leer no tengo muchos textos bíblicos que leer, pero vamos a centrar la predicación en dos grandes historias, y es necesario que yo te puedo leer desde acá, pero si tú lo puedes leer directamente de tu Biblia, te invito a que lo puedas hacer, porque va a ser muy necesario para el mensaje. Amén. Vamos a ir entonces ahí. Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. El título del mensaje, te lo repito, se llama El verdadero corazón de Ezequías. Ese es el título del mensaje de este día. Te invito a que puedas este tiempo organizarte allí en tu alrededor, en tu comodidad. Me parece que también estaba conectada la hermana Margarita. Sí. Me parece que ya la vi. Bendición, hermana Margarita, qué bueno que también se pudo sumar con nosotros. Bien, vamos a ir entonces. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Cómo le dijo? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Verso 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído la oración y he visto tus lágrimas. Como dice Jehová, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad la masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Verso 8, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Verso 10, y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra de los grados que había descendido en el reloj de Acaz. Bien, vamos a seguir leyendo luego la otra parte del capítulo. Leí 11 versículos. El rey Ezequías es un rey que reinó antes de la cautividad total de Israel en Babilonia. Ezequías fue un rey que hizo muchas cosas buenas. Ezequías fue un rey que reinó por mano de Jehová. Dice que la escritura en otro pasaje en Isaías y en Crónicas dice que Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Yo sé que muchos han visto ese como estribillo que sale en el libro de los reyes, sobre todo, que dice, y vino el profeta, el rey Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice de Ezequías que Ezequías hizo lo recto, lo bueno ante los ojos de Jehová. Ezequías hizo cosas buenas. Como dice en la oración, dice que él había hecho cosas que le agradaban a Dios. Amén. Bien. Pero Ezequías, Dios le dice a través del profeta que Ezequías iba a morir, que ordenara su casa porque ya se iba a morir. Y viene Ezequías y él le dice a Dios con gran lloro, dice que empezó a llorar y a orar para que Dios lo sanara. Y Ezequías le recordó todas aquellas cosas buenas que hizo por Dios, todas aquellas buenas obras que hizo Ezequías para Dios. Y Dios, cuando ve la humillación de ese hombre, Dios cuando ve la oración de Ezequías, le dice a través del profeta que lo iba a sanar.
Como le dice acá el verso 5, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de tu Padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, le dice. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Ezequías oró con gran lloro, expuso sus buenas obras delante de Dios y Dios le concedió la petición que él le oró. Lo que primero vamos a decir acá es que Dios escucha las oraciones. Dios oye las oraciones. Toda oración que le hacemos al Señor, Él la oye, Él la escucha. Cualquiera sea la oración que tú le hagas, Dios la escucha. Dios oye todas tus oraciones. Cuando tú ores en tu casa, cuando tú ores al Señor, debes saber que esa oración no es en vano. Este versículo acá nos enseña que Dios oye las oraciones y que está atento a las oraciones. Pero dice que Ezequías oró y lloró con gran lloro. Lloró, se humilló y expuso todas sus buenas obras delante del Señor. Dios siempre oye nuestras oraciones y mira nuestras lágrimas. Ahora, la oración de Ezequías fue una oración sincera. Pero, ¿qué miró Dios para contestar la oración de Ezequías? ¿Qué es lo que Dios mira cuando le oramos? ¿Qué Dios mira cuando le oramos? ¿Cuáles son las cosas que Dios pone atención en nosotros cuando le oramos? ¿Por qué Dios oyó la oración de Ezequías? ¿Y por qué a veces el Señor no contesta tu oración? ¿Y por qué a veces el Señor no contesta mi oración? ¿Sabes por qué Dios contestó la oración de Ezequías? No porque Ezequías tenía buenas obras. Dios no oye las oraciones porque hacemos cosas buenas para Él. No porque tenemos buenas obras. Las oraciones Dios no las contesta por eso. El Señor mientras que yo me entregaba este mensaje y yo leí esta historia, el Señor me decía, las oraciones hacen que yo conteste las oraciones. Las buenas obras hacen que yo conteste una oración. Porque Ezequías expuso delante del Señor todo lo que él hizo bien. Las buenas obras conmueven a Dios para conceder las peticiones que le hacemos a Él. Las buenas obras son lo que Dios considera para oír las oraciones. Yo te lo quiero decir en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor no contesta las oraciones porque tú haces cosas buenas, no por tus éxitos ni por tus capacidades. El Señor no contesta las oraciones por eso. Y aquí el Señor me reveló por qué le contestó la oración a Ezequías. Porque vamos a ver el verdadero corazón de Ezequías. Ezequías oró con un propósito. Ezequías tenía una motivación para hacer esa oración. Ezequías se iba a morir. Nunca Dios considerará nuestras buenas obras ni nuestros éxitos para oír nuestras oraciones. ¿Cómo te lo corroboró? Vamos a ir al verso 6. Si tienes Biblia, vamos a ir al verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 6. Y aquí el Señor me reveló por qué le contestó la oración a Ezequías. Verso 6 dice, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano de y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, dijo Jehová, dijo Dios, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Qué significa esto? Dice, añadiré a tus días 15 años. Ahí Dios le está diciendo, Ezequiel, no te vas a morir ahora, te añado 15 años. Pero ¿por qué escuchó Jehová la oración? Y al final lo dice, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios oyó la oración de Ezequías por dos razones. Toma atención, que es importante cuando vamos a orar al Señor. El Señor considera dos cosas cuando vamos a orar, y fueron las mismas dos cosas que consideró con Ezequías. Dice, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Por amor a él mismo, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jehová le dijo a Ezequías por amor a mí mismo? Por el pacto que Dios tenía con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios
oye nuestras oraciones, no porque tenemos cosas buenas y no porque tenemos buenas obras o porque hacemos obras de caridad. Dios oye nuestras oraciones porque tiene un pacto con nosotros y es fiel con el pacto. Porque cuando oramos y necesitamos algo de cualquier índole, Dios lo concede porque es fiel y fiel al pacto que tiene con nosotros. No porque tengamos buenas obras, no porque tienes dinero, no porque tienes éxito. Dios oye las oraciones porque Él es fiel. Y Ezequías creyó que Jehová contestó su oración por las cosas que él había hecho bien para Dios. Y Dios le dijo, no, yo ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, porque Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando vayas a orar al Señor, cuando vayas a orar, tienes que orar conforme al corazón de Dios. Tienes que orar y Dios va a contestar esa oración por amor a Él mismo, porque tiene un pacto contigo. Y al final después dice, y por amor a David mi siervo. ¿Por qué por David mi siervo? Por la promesa hecha a David que su trono sería firme, porque Ezequías es descendiente de David. Por amor a David tu padre. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David, firme de generación en generación. Dios contestó la oración de Ezequías, no porque Ezequías hizo cosas buenas, sino porque Dios había hecho un pacto con David, porque él había dicho que su trono sería firme. Dios oye la oración porque hace pacto con nosotros. David es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. En el fondo, el pacto que Dios hizo con David, no lo hizo con David, lo hizo con Cristo. Porque nuestras oraciones, Dios las contesta cuando mira a su Hijo. Dice que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Nuestras oraciones son oídas por Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el pacto hecho con Cristo. Porque cuando Cristo pagó por nosotros, tú y yo ahora tenemos el camino nuevo y vivo para entrar al lugar santo y al santísimo y orar y ministrar delante del Padre. Nuestras oraciones no son oídas porque hemos logrado cosas en Dios, no porque tenemos un gran ministerio, no porque sabemos muchas cosas. Dios oye las oraciones porque Él es fiel, primeramente con el pacto que ha hecho con nosotros y por Jesucristo. Por eso Dios oyó la oración de Ezequías. No te olvides de eso. Cuando vayas a orar, ora a través de Jesús. Ora a través de Jesús. Nunca las oraciones serán oídas porque hemos logrado algo. Eso es lo que Ezequías creía, que Dios lo contestó porque logró cosas. Nunca las oraciones serán oídas porque hemos logrado algo, sino porque Dios es fiel con el pacto que tiene con nosotros. Nunca te acerques a Dios con tus logros. Te lo voy a repetir. Nunca te acerques a Dios con tus logros. Acércate a Dios por el sacrificio de su Hijo. Como el fariseo, ¿se acuerda que oraba cuando Jesús cuenta cómo hay que orar? Que vino un fariseo y empezó a orar. Y él dice, yo no soy como este publicano que está aquí. Yo ayuno, yo me preparo y yo hago tantas cosas. ¿Se complace Jehová de eso? ¿Nos acercaremos con nuestras buenas obras delante de Dios? El profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No que las cosas que hacemos son malas, solo que las cosas que hacemos para Dios y las cosas que hacemos en Dios, para Dios no es suficiente para oír una oración. Él escucha nuestras oraciones solo por Jesucristo, porque es un pacto y tiene un pacto fiel con nosotros, porque Él es fiel al pacto. Él es fiel a la promesa que ha hecho con nosotros. Nunca te acerques a Dios con tus logros. Ezequías quiso jactarse delante de la presencia de Dios. Vamos a revelar el verdadero corazón de Ezequías. Ezequías se acercó a Dios mostrando sus logros y sus éxitos. Nunca hay que acercarse con éxitos delante del Padre. Porque delante del Padre solo hay uno grande y se llama Jesucristo, ¿sí o no? No hay otro grande. No hay nadie que haya hecho lo que Cristo ha hecho. Por tanto, a Él sea la gloria e imperio por todos los siglos. Delante del Padre, delante de Dios, solo hay uno grande y es Jesucristo. Amén. Vamos entonces ahora. Versículo 12. Ahí hemos quedado. Versículo 12. Vamos a revelar el corazón de Ezequías. Verso 12 dice:
Dios ya había hecho la sanidad. Dios ya había hecho la sanidad a Ezequías. Y vamos aquí a revelar el corazón de Ezequías. Verso 12, si puedes tenerlo en tu Biblia, búscalo. Dice, en aquel tiempo, atención, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. ¿Por qué lo fueron a ver? Porque estaba enfermo. Eso es muy importante. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa. Aquí vamos a empezar a revelar el corazón de Ezequías. Atención, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. ¿Qué hizo Ezequías? Mostró todos los tesoros de su casa. Él mismo fue a mostrar los tesoros de la casa que él tenía. Ezequías estaba mostrando nuevamente sus logros. Ezequías estaba mostrando su grandeza. Verso 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase, en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. ¿Qué dijo el profeta? Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Súper buena. Dijo después, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Yo te lo voy a resumir lo que acabo de leer. Vinieron los reyes de Babilonia a ver que Ezequías estaba enfermo. Y Ezequías, en vez de mostrar el milagro y la sanidad que Dios había hecho con él, Ezequías empieza a mostrar los tesoros de su casa. Nuevamente Ezequías empieza a mostrar su grandeza y sus logros y sus éxitos a los demás. Mira, Dios hizo 2 milagros con Ezequías. Lo sana de la llaga que se iba a morir, y además que hace la sanidad a su cuerpo físico. Además, le da 15 años más de vida. Y vemos al final que cuando viene el profeta a decirle que todos sus tesoros se van a ir y que sus hijos van a ser eunucos en la casa del enemigo, porque los babilonios eran los enemigos de Israel, él dice, la palabra es buena. ¿Por qué? Porque mientras que yo esté viva, voy a tener paz y seguridad en mi tiempo, y no me importa el resto. A Ezequías no le importó la posteridad. Aquí vemos el verdadero corazón de Ezequías. Se había humillado delante de Jehová. ¿Se acuerdan? Que había llorado con gran lloro, dice, y con rectitud he andado delante de ti y he hecho lo que te agrada. Pero aquí vemos el verdadero corazón de Ezequías, que en vez de mostrar la grandeza y el milagro y el poder de Dios, se dedicó a mostrar sus tesoros. Y cuando el profeta le dice que todo eso se iba a ir y que sus hijos iban a ser eunucos en la casa de sus enemigos, no le importó. Ese es el verdadero corazón de Ezequías. Aquí vemos que los milagros y las sanidades no sirven de nada si el problema está en el corazón. Muchos andan detrás de milagros y sanidades. Quiero que el Señor me sane, quiero que me haga el milagro, quiero que tengo este problema, quiero que el Señor me sane. El Señor no le sirve de nada si tú tienes el problema en tu corazón. ¿De qué sirve que el Señor haga una sanidad? ¿De qué sirve que el Señor haga un milagro si el problema está en tu corazón? Si cuando van a venir a verte vas a hablar de otras cosas que no van a ser del milagro ni de la sanidad que Dios hizo en ti. Ezequías, en vez de hablar de la grandeza y el poder de Dios, mostró sus tesoros, mostró sus logros, mostró su capacidad, mostró lo que sabe hacer, mostró su conocimiento. Los milagros y las sanidades no sirven de nada si el problema está en el corazón.
Escucha esto. El corazón de Ezequías busca la admiración de los demás, mostrando sus tesoros. ¿Por qué no les habló de la sanidad? Y el Señor me contestó. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué Ezequías no habló de la sanidad que tú hiciste? Y el Señor me contestó ayer. Y me dijo, porque Ezequías amaba más sus tesoros que lo que yo había hecho por él. Ezequías amaba más el tesoro, su riqueza, su dinero, que el poder y la sanidad que Dios había hecho en él. Yo te pregunto este día, ¿qué te importa más? ¿Tus logros, tus capacidades, tu dinero, tu riqueza? ¿O lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué te importa más? ¿De qué tú hablas? ¿Qué tú muestras de tu vida? La vida de Ezequías nos ministra que él mostró sus tesoros, que él amaba sus tesoros, porque eso fue lo que mostró. ¿Qué es lo que tú exhibes? ¿Qué es lo que tú muestras de tu vida? ¿Muestras lo que Dios ha hecho en ti? ¿O muestras lo que tú tienes, tus capacidades? ¿Lo que has logrado? ¿Tus títulos? ¿Tus posesiones? Ezequías, en vez de mostrar la grandeza de Dios, él quiso mostrar su tesoro. Ezequías amaba más sus tesoros que lo que Dios había hecho en él. El corazón de Ezequías es aquel que quiere mostrar lo que tiene para el aplauso del resto. ¿Cuánto sabes? ¡Qué gracia! ¡Qué don! ¡Qué unción que tienes! ¡Cuánta capacidad tú tienes! Eso es lo que quería Ezequías. Quería la admiración de los demás. Mire, esta es mi grandeza. Esto es lo que yo tengo. Esto es con lo que Dios me ha bendecido. El corazón de Ezequías es aquel que quiere mostrar lo que tiene para el aplauso del resto. ¿Cuánta gente no hace cosas para tener la admiración de los demás? ¡Wow! ¿Cuánto sabe? Y muestra su conocimiento. Y muestra su estudio. ¡Wow! No hay que hablar de eso. Hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que hablar del milagro y la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Eso tenemos que comunicar, eso tenemos que mostrar. La enseñanza del martes pasado nos decía que si vivimos la cultura del reino, nos constituimos en modelos para los demás. Tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros y no lo que hemos alcanzado, no lo que hemos logrado. No hay ningún salmo en donde David salga diciendo, yo con esta onda y con esta piedra maté a Goliat y con esta espada maté a Goliat. No hay ningún salmo. David decía, viva Jehová y bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Porque David no atribuyó su poderío, ni su fuerza, ni su éxito a su poder, ni a su estrategia militar. David, escúchalo, David todo se lo atribuía a Jehová. Le dice a Goliat, le dice, he aquí, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Pero David dice, he aquí, dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. David no mostró de Jehová. Tú y yo tenemos que hablar del poder de Cristo que ha operado en nosotros. Si Él te dio nueva vida, si Él te trasladó de las tinieblas, eso tienes que mostrar a los demás. Los demás deben ver lo que Dios ha hecho en nosotros y no nuestros logros, ni lo que sabemos, ni lo que tenemos. Los que solamente quieren mostrar y exhibir lo que tienen, no les interesa hablar de lo que Dios ha hecho por ellos. Los que solamente quieren mostrar y exhibir lo que tienen, no les interesa hablar por ellos. Ese fue Ezequías, ese era el corazón de Ezequías. ¿Cuánta gente quiere mostrar lo que tiene y lo que sabe? Pero no les interesa hablar de Cristo. No les interesa hablar de Dios. No les interesa hablar del poder de Dios que ha operado en ellos. Cómo Dios los ha rescatado de las tinieblas y del pecado. Cómo Dios ha hecho milagros en sus vidas. Los que se exhiben como Ezequías creen que sus riquezas son superiores a lo que Dios ha hecho. ¿Crees que tus capacidades y tus logros son superiores al poder del Señor?
¿Crees que tus logros y tus títulos son superiores a lo que Dios es, a lo que Dios ha hecho por ti? No hay nada superior a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ezequías creyó que sus tesoros eran más importantes que el milagro que Dios había hecho por él. Eso creyó Ezequías. El corazón de Ezequías solamente le importa su bienestar y no por los demás. A Ezequías no le interesó la posteridad. No le importó lo que le pasaría a la próxima generación. Cuando dice tus hijos van a ser eunucos. Y él dice, esta palabra es buena, si va a haber paz y seguridad en mi tiempo. El corazón de Ezequías no le importó la posteridad, ni la otra generación que iba a venir. Hay muchos que viven solamente el presente y yo estoy bien ahora y no me importa el resto. Ese es Ezequías. No me importa para después, ahora yo estoy bien. Como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Cuando viene Jacob y le dice, véndeme ahora la primogenitura. Y Esaú dice, ¿de qué me va a servir la primogenitura ahora? Eso es para después, dice la primogenitura. A mí no me importa la primogenitura. Y viene Jacob y se aviva y le gana la primogenitura a Esaú. Porque Esaú vivió el día. Esaú vivía el día. Yo estoy bien ahora y no me importa para después. El mismo corazón que Ezequías. No seamos como Ezequías. Hay que preocuparse por la próxima generación. A Ezequías no le interesó la posteridad, no le importó lo que le pasaría a la próxima generación, tal cual como Esaú. Cuando estamos preocupados por la próxima generación, escúchame esto. Cuando estamos preocupados por la próxima generación, estamos preocupados por el propósito de Dios. Lo voy a repetir. Cuando estamos preocupados por la próxima generación, estamos preocupados por el propósito de Dios, porque hay que encomendar el propósito de Dios a la próxima generación. Dios le dice a Moisés, Moisés, tu muerte está cercana, Moisés. Te vas a morir, Moisés. Y Moisés le dice a Jehová, le dice, ¿y quién va a quedar en el pueblo? ¿A quién vas a dejar? ¿A quién vas a dejar en el pueblo? Y Jehová le dice a Moisés, llámame a Josué, porque yo he visto en el Espíritu, colócame a él, porque yo he visto en el Espíritu. Porque Moisés estaba preocupado por la posteridad, porque Moisés estaba preocupado por lo que iba a pasar con la próxima generación. Y yo te digo este día, no seas como Ezequías, ve y preocúpate por la próxima generación. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a la próxima generación? ¿Qué le estás enseñando tus tesoros a tus hijos? ¿Le estás enseñando tus capacidades a tus hijos? ¿O le estás pasando el propósito de Dios? A Ezequías no le importó lo que iba a pasar con el reino después que él se iba a morir. No le importó. Yo te digo este día, si tú eres una mujer y un hombre de Dios, preocúpate por la próxima generación. Pásale el testimonio del propósito a la próxima generación. No vivas el día. Que yo estoy bien ahora, no me importa para después. El propósito de Dios tiene que seguir. Tú te vas a morir en algún minuto, y yo también. Debemos preocuparnos por la próxima generación. Cuando estamos preocupados por la próxima generación, cuando estamos preocupados por la posteridad, estamos preocupados por el propósito de Dios. Vamos a contrastar la historia de Ezequías con otro gran rey. Ya está el corazón de Ezequías. El corazón de Ezequías era un corazón que le gustaba mostrar lo que tiene y lo que sabe. Era un exhibidor de sus logros. Ezequías no le importó la posteridad, él vivía el día. Él quería paz y seguridad en sus días, no le importó lo demás. Ese era el corazón de Ezequías. Vemos que una oración como la de él no reveló su corazón. Ezequías reveló su corazón cuando vinieron a visitarlo. Cuando supieron que estaba enfermo, vinieron a verlo y él mostró los tesoros, en vez de hablar de la grandeza de Jehová. Y no fue poco lo que Dios hizo en él, no fue un milagro cualquiera. Se iba a morir y lo sanó. Vamos a contrastar la historia ahora con otro rey. Primera de Reyes, capítulo 10.
Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a empezar a aplicar ahora. Primera de Reyes, capítulo 10. Aquí vemos, acabamos de leer, que vinieron los reyes, vino el rey de Babilonia a ver a Ezequías. Aquí Salomón también tiene una visita. Vino una reina a ver a Salomón. Vamos a ver cómo es el corazón de Salomón. Ya está el corazón de Ezequías. Vamos a aplicar el mensaje. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Vamos a aplicar. Ya tú sabes quién es Salomón. Salomón es el hijo de David, el heredero del trono cuando David se muere. Salomón queda como el gran rey de Israel. Y Salomón hace una oración. Salomón hace una oración a Jehová y le dice a Jehová, le dice, he aquí Jehová, le dice, yo soy joven y no tengo experiencia, dice, y no sé administrar a este pueblo. Y dice que Salomón empezó a pedirle sabiduría a Jehová. Sabiduría no para él, sino para dirigir al pueblo de Israel. Porque dice Salomón, yo no sé dirigir a nadie. Yo soy joven, no tengo experiencia. Pero le fue a pedir sabiduría y experiencia a aquel que la tiene, que es Dios. Y le dice, yo no tengo experiencia, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, Israel. Y viene Jehová y le dice, Salomón, por cuanto no pediste riqueza, por cuanto no pediste para ti, yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar mucho más. Ezequías pidió una sanidad personal para él mismo, para su propia necesidad. Pero Salomón pidió, aleluya, Salomón pidió para los demás, para administrar el pueblo de Jehová. Vamos ahora al verso 1, Reyes capítulo 10, verso 1. Si puedes buscarlo, búscalo. Primera de Reyes 10:1 dice, oyendo. ¿Cómo? Oyendo la reina de Sabá la fama que había alcanzado. ¿Por quién? Por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Cómo dice? Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado. ¿Por quién? Por el nombre de Jehová. Salomón alcanzó la fama por el nombre de Jehová. Nuestra grandeza la tenemos solamente por el nombre de Cristo. Si tú eres un hombre de renombre y una mujer de renombre, no es por tu capacidad, sino por el nombre de Cristo. Sino porque Cristo mora en ti, porque tú llevas el nombre de Cristo. Salomón alcanzó fama, pero dice el texto, no por sí mismo, sino por el nombre de Jehová. Y yo te digo, este día nuestra grandeza está en Cristo. Es que Cristo puso su nombre en nosotros. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque mi grandeza y tu grandeza no es que tenemos dones ni unción. Nuestra grandeza es que tenemos a Cristo. Eso fue lo que dice aquí, por el nombre de Jehová. Si tenemos fama, es solamente por el nombre de Cristo. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuando Dios los ha usado y son conocidos y famosos, se creen y pierden los estribos? Se les sube los humos a la cabeza y creen que porque ellos tienen un don y capacidad, es porque ellos mismos lo han logrado. Pero aquí dice la reina de Sabá, oyó la fama de Salomón por el nombre de Jehová. Y nuestra fama, nuestra grandeza, no es por nuestra capacidad, ni logros, ni éxitos, sino porque tenemos el nombre de Cristo en nosotros. La reina de Sabá fue a ver a Salomón por su sabiduría. Escúchame, vamos a empezar a contrastar. Dice, la reina de Sabá fue a ver a Salomón por su sabiduría, pero el rey de Babilonia fue a ver a Ezequías porque estaba enfermo. A Ezequías lo fueron a ver porque habían oído que estaba enfermo, porque estaba en problemas. Pero a Salomón lo fueron a ver porque tenía sabiduría de Dios. ¿Por qué te van a ir a ver a tu casa? ¿Porque estás en problemas? ¿Porque estás en dificultades? ¿Porque estás endeudado? ¿O porque hay rumores? ¿O porque hay un sonido de que tú glorificas y bendices a Dios? ¿De que Dios te usa? ¿Cuál es el motivo de la visita que van a hacer a tu casa?
La reina de Sabá fue a ver a Salomón por su sabiduría, pero el rey de Babilonia fue a ver a Ezequías porque estaba enfermo. Que te vayan a ver por lo que Dios ha hecho en ti, no porque estás en problemas. Que te vayan a ver, que te conozcan porque haces cosas en Dios, porque Dios hace cosas en ti y te usa, no porque estás en problemas. La reina de Sabá oyó sabiduría, y era una sabiduría, dice que fue a probarle con preguntas difíciles. Que te vayan a ver, que te busquen por lo que Dios hace a través de ti. ¿Se acuerdan Naamán? Cuando él estaba leproso, dice que tenía una criada, una sierva, Naamán. Esto es del Señor, no lo tengo anotado. Dice que esa criada conocía que había un profeta de Jehová que sanaba. Ese profeta de Jehová era Eliseo. Esa mujer oyó hablar de un profeta que hacía milagros, que Dios lo usaba. No porque Eliseo estaba en problemas. Dice que esa criada oyó o escuchó, sabía de un hombre que Dios lo usaba. Que Dios te use y para que tu nombre sea conocido, para que la gente glorifique a Dios, para que vayan a Dios, para que tú muestres la grandeza de Dios. No que te busquen porque estás en problemas y en situaciones. ¿Cuánta gente vive en problemas y vive en malas situaciones y jamás glorifican a Dios con sus vidas? Que te vayan a ver por lo que Dios ha hecho en ti, no porque estás en problemas. Verso 2. Y vino a Jerusalén un séquito muy grande con camellos cargados con especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. La reina de Sabá le trajo tesoros a Salomón. Los de Babilonia le iban a quitar los tesoros a Ezequías. Mientras que Ezequías, el profeta le dice, ¿sabes qué? Tus tesoros te los van a quitar. Viene la reina de Sabá y le trae tesoros y bendiciones a Salomón. Aleluya. Cuando muestras, escucha esto, cuando muestras la grandeza de Dios, el mismo Dios se preocupa por bendecirte. Salomón no se exhibió, él mostró la sabiduría de Dios. Y esa mujer le trajo bendiciones a Salomón. Solamente preocúpate por hablar de la grandeza y el poder de Dios y el Dios mismo, Él te va a bendecir. ¿Acaso Salomón pidió bendiciones acá? ¿O si no fue ella misma la que le trajo bendiciones a Salomón? Porque cuando tú te dedicas a mostrar la grandeza de Dios, Él mismo te va a bendecir. No muestres tus tesoros, no muestres tu capacidad, no muestres los logros ministeriales, no muestres lo que sabes. Muestra la grandeza de Dios y Él mismo te va a bendecir. Verso 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, claro que sí, y nada hubo que el rey no le contestase. Salomón, escúchame esto, Salomón mostró la sabiduría de Dios. Ezequías mostró los tesoros de su casa. Lo que Dios ha hecho, haremos grande el nombre del Señor. Ezequías, él quería mostrar sus tesoros para engrandecerse, para tener admiración de sus reyes visitantes. Pero Salomón, al exhibir la sabiduría y la grandeza de Dios, haremos grande el nombre del Señor. Cuando tú muestras la gracia de Dios que está en ti, cuando tú muestras lo que Dios ha hecho en ti, tú glorificas a Dios. Así dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos viendo vuestras buenas obras glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras no son tus logros, las buenas obras, aleluya, es tu vida, es que tu vida tiene que ministrar a los demás, porque así la gente se va a convertir, así la gente va a glorificar a Dios. No muestres tus logros, muestra la grandeza de Dios. Aleluya. Si mostramos lo que Dios ha hecho, haremos grande el nombre del Señor. Verso 4. Y cuando la reina de Sabá vio, dice, aquí esto es muy hermoso. Y cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, no es que Salomón mostró la sabiduría, es que ella misma la vio. Verso 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales
el estado y los vestidos de los que servían sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. 6. Y dijo al rey: verdad es que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. No es que Salomón se dedicó a mostrar la casa. Salomón no mostró sus tesoros. Ella misma se dio cuenta. Porque aquel que quiere mostrar la grandeza de Dios no se anda exhibiendo, simplemente vive. Y la gente sola se da cuenta cuando hay gracia de Dios, cuando hay sabiduría de Dios, cuando hay respaldo y bendición de Dios. ¿Cómo dice? Dice, y dijo al rey: es verdad que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Porque Salomón no andaba exhibiendo su sabiduría, él no andaba proclamándose: aquí yo estoy, el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra. La gente sola corrió la fama de Salomón, porque un hombre y una mujer de Dios no se anda exhibiendo. Escúchame esto que es del Espíritu. Porque un hombre y una mujer de Dios nunca se anda exhibiendo, solamente muestra la grandeza de Dios. Te lo voy a repetir. Nunca un hombre y una mujer de Dios deben exhibirse, solamente mostrar la grandeza de Dios. La visita de Isaías, escúchame esto. La visita de Isaías fue para darle juicio y destrucción contra Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías profetiza que sus hijos iban a ser eunucos y que sus tesoros se los iban a llevar? Eso es juicio y destrucción, porque después de ese periodo Israel se fue cautivo a Babilonia. 70 años. 70 años cautivos. Esa fue la profecía para Ezequías. Pero la reina de Saba solamente trajo palabras de bendición para Salomón. Cuando mostramos la grandeza de Dios, habrá palabra de bendición para nosotros. Escúchalo. Cuando mostramos la grandeza de Dios, habrá palabra de bendición para nosotros. Ezequías solamente fue a profetizar destrucción, pero solamente esta mujer vino y trajo palabras de bendición. Te lo voy a leer. Dice el verso 6: y dijo al rey: es verdad, es que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo ni la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres. Mira qué palabra de bendición tenía esta mujer para el rey Salomón. Bienaventurados los hombres, bienaventurados tus hombres y dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Mire cómo esta mujer empieza a glorificar a Dios cuando Jehová dice: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Mire qué para Salomón, hombre de Dios que vive para mostrar la grandeza de Dios. Siempre habrá bendición de parte de Jehová. Si te dedicas a mostrar y a hablar de la grandeza de Dios y no tus logros, Dios te va a bendecir. Habrá palabra de bendición para tu vida. El rey Acab, cuando iba a la guerra, dice que empezó a consultar a sus profetas, a sus sátrapas, y todos los siervos de Acab le profetizaban el bien. Pero Acab hacía lo malo. Y vino Josafat y dice: ¿habrá algún profeta de Jehová? ¿Habrá algún profeta de Jehová que podamos consultar? Y viene el profeta Micaías y profetiza solamente destrucción para el rey Acab. Porque cuando hacemos lo malo delante de Jehová, cuando no andamos con un corazón íntegro delante de Jehová, solamente habrá palabra de maldición para nosotros. Pero si tú andas mostrando la grandeza y el poder de Dios, Dios va a colocar palabra de bendición sobre tu vida. Va a colocar palabra de bendición sobre tu vida. No seas como Ezequías mostrando tu capacidad, tus logros, tus éxitos. Muestra la grandeza de Dios en tu vida. Cuando mostramos la grandeza de Dios, habrá palabra de bendición para nosotros. Vamos a terminar. Tengo acá algunos pensamientos, si los quieres escribir. No mostremos nunca nuestras capacidades
ni logros, ni éxitos. Solo mostremos la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros. Te lo voy a repetir. No mostremos nunca nuestras capacidades, ni logros, ni éxitos. Solo mostremos la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros. Escúchame esto. Dios honrará a los que le honran. Aleluya. Dios honrará a los que le honran. ¿Por qué? Tú te preguntas, ¿por qué Dios no me ha honrado? Es porque quizás tú no lo has honrado a Él. Quizás te has dedicado a mostrarte tú y no a mostrar a Dios. Dios honrará a los que le honran. Dios le dice a Elías a través del profeta, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero si tú muestras la grandeza, el poder de Dios, Dios mismo te va a honrar. Tal cual como Dios empezó a honrar a Salomón. Dios honró a Salomón por hablar la sabiduría de Dios, por mostrar a Dios y no mostrar su gran capacidad. Creo decirte que el reino de Salomón fue más esplendoroso que el reinado de David. Los tesoros que tenía Salomón era el doble o el triple de lo que tenía David, porque Salomón construyó la casa de Jehová, ¿se acuerdan? Y dice, el mismo Jehová dice que esta casa es en extremo gloriosa. Sí dice la palabra, que la casa que Salomón había construido era muy excelsa. Porque Dios honra a los que le honran. Si Él no te ha honrado, es porque tú no lo has honrado a Él primero. Te lo repito, si Jehová no te ha honrado, si Dios no te ha honrado, es porque tú no lo has honrado primero. Porque Dios honra a los que le honran. Debemos orar. Escúchame, podemos orar, aleluya, podemos orar para que Dios supla una necesidad personal, pero podemos orar para contribuir con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías oró personal. Él oró porque estaba enfermo, ¿sí o no? Pero Salomón oró para dirigir el pueblo, para el propósito. Son esas dos oraciones. Tú puedes orar por una necesidad personal. Tengo esta necesidad. Me falta aquí, me falta allá. O puedes orar para contribuir con el gran propósito de Dios. Porque si tú contribuyes para el propósito de Dios, esa oración se oye más rápido. No que Dios no escucha cuando le pedimos por nuestras necesidades. Claro que sí escucha. Porque dijimos al principio que Dios oye todas las oraciones. Pero escúchame, cuando tú oras conforme al propósito de Dios y no pides para ti, sino que pides para el propósito, esa oración se oye más rápido. Esa oración Dios le gusta, porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Salomón. Salomón no pidió para sí, Salomón pidió para los demás. El verdadero corazón de Ezequías, ya lo conociste. No tenemos que ser como Ezequías. No muestres tus tesoros, tus logros, tu conocimiento, tu logro ministerial. ¿Cuánta gente has discipulado? ¿Cuántos miembros tienes? Como a muchos les interesa. ¿Cuántos miembros tiene la congregación? Somos 1500, Dios los ha bendecido. Pero si en tu iglesia no, acá somos 15 personas. Dios no los ha bendecido. La grandeza de un ministerio está en cuánta honra se añade al nombre de Cristo y no por la cantidad de gente que hay. Porque el Señor tenía apenas 12 discípulos. Apenas 12 personas. Pero ¿qué personas discipuló el Señor? La grandeza de un ministerio, la grandeza de un hombre y una mujer de Dios no se ha alcanzado, sino en cuánta honra añade al nombre de Cristo. Nuestra grandeza está en cuánta honra le damos al Señor. ¿Tú sabes por qué Dios honró a David? Porque David se pasó toda su vida honrando a Dios. ¿Tú sabes por qué porque Salomón honró a Dios? ¿Tú sabes por qué Dios honró a Cristo? Porque Cristo siempre honró al Padre. ¿Tú sabes por qué Cristo ha honrado a los apóstoles? Porque los apóstoles honraron a Cristo. Así funciona en el reino. En el reino no hay que mostrarse, hay que mostrar a Cristo. En el reino del Señor no hay que exhibirse. En el reino del Señor hay que ocultarse
y mostrar la grandeza de Dios. El gran apóstol, el gran profeta Juan el Bautista, el más grande profeta de todos los tiempos según Jesús, dijo esta frase: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Juan dijo: mi nombre va a desaparecer, pero se va a engrandecer el nombre de Cristo. Y Juan dijo: no me importa. Me importa más el nombre de Cristo que mi nombre. Y cuando Juan dijo esa frase y se murió, Jesús dijo: ¿saben qué? Han habido grandes profetas, pero el más grande profeta de todos los tiempos es Juan. Porque Juan honró a Cristo toda su vida, 30 años de negación, honrando a Dios. Y se muere decapitado, pero como el más grande profeta de todos los tiempos. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú muestras tus logros, tu vida, tu capacidad, deshonras a Dios, deshonras lo que Dios ha hecho por ti. Pero si en vez de mostrar lo que Dios ha hecho por ti, su sanidad, su milagro que Dios ha hecho en ti, tú estás mostrando la grandeza de Dios en tu vida. Ahora nunca más te muestres a ti mismo. Ahora tú muestras a Dios en ti. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificar a Dios en ti con tu propia vida. Amén. Espero que este mensaje te haya podido ministrar. Espero que el Señor te haya podido llegar con este mensaje. Esta palabra es del Señor, hermano. Esta palabra es del Señor. Este es el mensaje de Comunidad de Reino. Amén. Que el Señor te bendiga. Voy a hacer una pequeña oración por este mensaje y por ti que me has escuchado este tiempo.